Hay una versión de ti que todavía no conoces. Una versión que no necesita demostrar nada. Que no persigue aprobación. Que no se justifica ante nadie. Que no reacciona ante cada provocación. Que no gasta su energía explicando lo que ya debería ser evidente. Esa versión existe, y el camino hacia ella pasa por un lugar que muy pocos se atreven a explorar. El silencio. Pero hoy no vamos a hablar del silencio como una táctica. No vamos a hablar de cuándo callarse para ganar una discusión o cómo no reaccionar cuando alguien te provoca. Hoy vamos más profundo. Hoy vamos a hablar del silencio como una forma de ser, como una identidad, como una filosofía de vida que transforma no solo cómo te ven los demás, sino quién eres realmente cuando nadie está mirando. Porque el silencio más poderoso no es el que muestras afuera, es el que construyes adentro. Vivimos en un mundo que premia el ruido. El que más habla parece el que más sabe. El que más publica parece el más exitoso. El que más reacciona parece el más apasionado. El que más explica parece el más inteligente. Hemos confundido el volumen con el valor. Pero si observas con cuidado a las personas que realmente han construido algo sólido en su vida, algo genuino, no solo una imagen, sino resultados reales, relaciones reales, paz real, notarás algo. No son los más ruidosos. Son los más consistentes, los más observadores, los más deliberados en cómo usan su energía. Y casi siempre, son personas que han aprendido a estar cómodas con el silencio. Con el suyo propio y con el de los demás. Eso no es coincidencia. Quiero que pienses en algo por un momento. ¿Cuánta energía gastas cada día en conversaciones que no van a ningún lado? ¿En discusiones que no cambian nada? ¿En explicarte ante personas que ya decidieron lo que piensan de ti? ¿En intentar convencer a alguien de algo que ellos no quieren ver? Esa energía tiene un costo. No siempre lo sentimos de inmediato. Pero se acumula. Cada vez que entras en una dinámica que no te suma, estás gastando algo que no puedes recuperar. Tu tiempo, tu claridad mental, tu paz interior, y lo más irónico es que la mayoría de esas conversaciones, esas discusiones, esas explicaciones, no cambian absolutamente nada. La persona sigue pensando lo mismo. El problema sigue igual, solo tú quedas más agotado. El silencio estratégico, en su nivel más profundo, es una decisión sobre cómo usas tu energía. Es decirle al mundo: yo no voy a gastar lo que tengo en batallas que no valen la pena. Y esa decisión, tomada de forma consciente y constante, cambia la forma en que funciona tu vida. Hay un concepto que quiero introducirte hoy. Lo llaman presencia silenciosa. No es algo místico, es algo muy concreto. Es lo que sientes cuando entras a un lugar donde hay alguien que tiene una seguridad tan real, tan asentada en sí misma, que no necesita anunciarse. No necesita llamar la atención. No necesita hablar constantemente para recordarle a todos que está ahí. Simplemente está, y eso ya es suficiente. ¿Has conocido a alguien así alguna vez? Alguien cuya calma era tan genuina que hacía que todo el ruido a su alrededor se sintiera innecesario. Alguien que cuando hablaba, todos escuchaban, no porque levantara la voz, sino porque sus palabras tenían peso. Porque no las desperdiciaba. Esa presencia no se construye con técnicas. No se construye fingiendo. Se construye con años de elecciones conscientes. Con la decisión repetida de no reaccionar impulsivamente. De no buscar validación constantemente. De estar tan cómodo contigo mismo que no necesitas que el mundo confirme tu valor. Eso es lo que el silencio, practicado como disciplina, puede construir en ti. Hablemos de algo que pocas personas están dispuestas a admitir. La mayoría de las cosas que decimos en momentos de emoción, no las decimos para comunicar. Las decimos para aliviar una incomodidad interna. Cuando alguien nos duele y queremos que sepa exactamente cómo nos afectó, no siempre es para que entienda. A veces es para que nos duela menos a nosotros. Cuando justificamos nuestras decisiones ante alguien que no nos pidió explicaciones, no siempre es para aclarar. A veces es porque necesitamos que esa persona nos apruebe para sentirnos seguros de lo que decidimos. Cuando reaccionamos ante una provocación, no siempre es porque la situación lo requiera. A veces es porque no toleramos la incomodidad de sentirnos ignorados o subestimados. En todos esos casos, el que habla no está comunicando. Está manejando su ansiedad, y no hay nada de malo en eso. Es humano, completamente humano. Pero cuando lo reconoces, cuando puedes ver ese patrón en ti mismo, algo cambia. Porque ahora puedes elegir diferente. Puedes preguntarte: ¿estoy a punto de hablar para comunicar algo real, o estoy a punto de hablar para aliviar una incomodidad momentánea? Y si la respuesta es lo segundo, el silencio es siempre la opción más poderosa. Existe algo que los terapeutas y psicólogos llevan décadas estudiando. Se llama regulación emocional, y es, posiblemente, la habilidad más importante que un ser humano puede desarrollar. No se trata de suprimir lo que sientes. No se trata de fingir que las cosas no te afectan.
Se trata de poder sentir una emoción intensa sin dejar que esa emoción tome el control de tus acciones. Es la diferencia entre sentir rabia y actuar desde la rabia. Entre sentir miedo y actuar desde el miedo. Entre sentir dolor y actuar desde el dolor. Las personas con alta regulación emocional no sienten menos. A veces sienten más que los demás. Pero han desarrollado la capacidad de crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Un momento de pausa donde pueden elegir cómo actuar en lugar de simplemente reaccionar. ¿Y sabes cuál es una de las formas más efectivas de desarrollar esa capacidad? El silencio. Cuando practicas no reaccionar de inmediato, cuando te entrenas a hacer una pausa antes de responder, cuando decides conscientemente no hablar en ciertos momentos aunque tengas ganas de hacerlo, estás entrenando esa capacidad de regulación. No es algo que se aprende de un día para otro. Es una disciplina, como el ejercicio, como la meditación, como cualquier habilidad que vale la pena. Pero con el tiempo, sus efectos son profundos. Empiezas a tomar mejores decisiones, a tener conversaciones más efectivas, a no arrepentirte de cosas que dijiste en momentos de emoción, a sentirte más en control de tu propia vida. Ahora quiero hablar de algo que ocurre en las relaciones, porque es donde el silencio se prueba de verdad. Las relaciones son el espacio donde más fácilmente perdemos el control emocional. Donde más nos cuesta mantener la calma. Donde el impulso de reaccionar, de reclamar, de explicar, de perseguir, es más fuerte. Y también es donde más daño puede hacer hablar desde la emoción. Hay un patrón que se repite constantemente en las relaciones que se deterioran. Uno de los dos, o ambos, empiezan a hablar demasiado desde el dolor. A reclamar demasiado, a exigir explicaciones constantemente, a perseguir validación de forma obsesiva. Y eso, aunque nace de un lugar genuino, de una herida real, tiene el efecto contrario al que se busca. Porque cuando persigues, el otro retrocede. Cuando reclamas constantemente, el otro se cierra. Cuando exiges explicaciones en el momento de más tensión, el otro se defiende. No porque sean malas personas necesariamente, sino porque así funciona la psicología humana. El silencio, en las relaciones, no es distancia. No es frialdad, no es castigo, es la decisión de no alimentar dinámicas que destruyen. De no participar en ciclos que no llevan a ningún lado. De dar espacio para que las cosas se asienten naturalmente. Y cuando ese silencio viene desde un lugar de genuino respeto propio, cuando no es un juego sino una convicción, transforma completamente la dinámica. Porque el otro empieza a sentir algo diferente en ti. Una estabilidad que antes no estaba. Una seguridad que no depende de su reacción. Y eso, paradójicamente, los acerca más que cualquier conversación larga y cargada de emoción. Quiero pausar aquí para decir algo importante. El silencio no es la solución a todo. No es un escudo para evitar la vulnerabilidad. No es una excusa para no enfrentar lo que necesita ser enfrentado. Hay momentos en la vida donde hablar es absolutamente necesario. Donde la claridad requiere palabras. Donde la honestidad significa decir algo difícil aunque sea incómodo. Donde guardar silencio sería una forma de cobardía disfrazada de fortaleza. La sabiduría está en saber distinguir esos momentos. ¿Cuándo hablar? Cuando tienes claridad, no cuando tienes emoción. Cuando lo que vas a decir construye algo, no solo alivia un impulso. Cuando la otra persona está en condiciones de escuchar realmente, no cuando está en modo de defensa. Cuando hablar es un acto de valor y honestidad, no de necesidad de aprobación. Cuando callarse, cuando hablar solo añadiría ruido a una situación que necesita espacio. Cuando tus palabras nacen del dolor y no de la claridad. Cuando la situación va a resolverse mejor con tiempo que con argumentos. Cuando tu silencio comunica más respeto propio que cualquier cosa que puedas decir. Esa distinción, cuando la internalizas de verdad, te da una ventaja enorme en todos los aspectos de tu vida. Existe algo que muy pocas personas saben sobre el silencio interno. El mundo exterior es ruidoso. Todos lo sabemos. Notificaciones, conversaciones, opiniones, noticias, expectativas. El ruido es constante y viene de todas partes. Pero hay un ruido que es aún más agotador. Y es el de adentro. La voz que te dice que no eres suficiente. La que repasa constantemente lo que salió mal. La que te compara con los demás. La que imagina lo peor que puede pasar. La que te recuerda cada error que cometiste. La que te pregunta qué pensarán de ti. Ese ruido interno es el más destructivo de todos. Y también es el menos controlado. El silencio como práctica no es solo dejar de hablar afuera. Es aprender a silenciar ese ruido interno. Es desarrollar la capacidad de observar tus propios pensamientos sin identificarte completamente con ellos. De escuchar esa voz crítica sin obedecerla automáticamente. De crear un espacio de quietud interna en medio del caos exterior. Eso no se logra en un día. Pero se logra, y cuando empiezas a experimentar ese silencio interno, aunque sea por momentos, todo cambia.
Tu perspectiva se amplía, tus decisiones mejoran, tu relación contigo mismo se transforma. Porque ya no estás constantemente huyendo del ruido. Estás aprendiendo a habitarlo, a atravesarlo, a encontrar claridad dentro de él. Los hombres que más admiras, los que han construido algo real, los que tienen una paz genuina, no una paz de fachada sino una paz de adentro, casi siempre comparten algo. No son perfectos. Han fallado, han cometido errores, han pasado por momentos donde todo se derrumbó. Pero aprendieron a no añadir su propia voz al caos. Aprendieron a no hacer más grande el problema con sus reacciones. Aprendieron a sentarse con la incomodidad sin necesitar eliminarla inmediatamente. Aprendieron, en otras palabras, el valor del silencio. No como resignación, no como pasividad, sino como una forma activa y consciente de relacionarse con la vida. Y eso les dio algo que el ruido nunca puede dar: claridad. Foco, energía disponible para lo que realmente importa. Antes de terminar, quiero dejarte con algo concreto. Esta semana, elige una situación donde normalmente reaccionarías de inmediato y no lo hagas. No porque no tengas nada que decir, no porque la situación no importe, sino como un experimento. Observa lo que pasa cuando no reaccionas. Observa cómo se siente no dar esa respuesta inmediata. Observa si la situación se resuelve de forma diferente. Observa qué pasa dentro de ti cuando mantienes esa calma. No te pido que te quedes callado para siempre. Te pido que experimentes, aunque sea una vez, lo que se siente habitar ese espacio entre el estímulo y la respuesta. Porque una vez que lo sientes, una vez que experimentas la claridad que viene de no reaccionar automáticamente, no querrás volver al ruido constante. El silencio tiene un sabor, y una vez que lo pruebas de verdad, entiendes por qué las personas más poderosas que conoces lo eligen una y otra vez. No porque no tengan nada que decir, sino porque saben exactamente cuándo vale la pena decirlo, y eso, al final, es lo que los hace poderosos.